confirman que, como hemos tenido que pedir lista para guardar las distancias, ya estáis todos. Sabéis que siempre damos 5 minutos de cortesía, pero al estar todos, pues empezamos de inmediato. Lo primero que os quiero decir a todos vosotros, a la afición, a la ciudad, es que hemos hecho una temporada malísima. Creo que todos somos conscientes de eso, de que fue mala, de que casi es imposible hacerlo peor de lo que lo hicimos, pero que eso no significa que vayamos a estar flagelándonos todos los días, recordando lo malo que nos fue, las dificultades que pasamos. Esto es un antes y un después. Vamos a procurar rehacer al máximo los fallos de la temporada anterior y a partir de ahí trabajar como hacemos siempre, mirando a futuro, olvidándonos del pasado, solo recordándolo, pero olvidándonos, y pensar que tenemos todas las posibilidades, como hemos dicho siempre, para estar en esta división, en la división de primera, en la división que creemos que le pertenece a la ciudad y al Celta. Vamos a hacer un repaso muy general, muy pequeñito, sobre los temas económicos y de la Fundación y pasaremos a entrar en más detalle en 4 temas. 1, Ciudad Deportiva. 2, Estadio de Balaídos. 3, situación deportiva del Celta B. Y 4, situación deportiva del primer equipo. Si empezamos por los datos que abarcan las finanzas, tenemos que hemos ingresado el año pasado 106 millones, que tenemos para este año unos ingresos previstos de 70 millones y que a pesar de todas las dificultades y por las ventas realizadas, hemos terminado el ejercicio con 10 millones de beneficio. Creemos que es un beneficio excepcional, dadas las ventas que hemos realizado, para este año de crisis en la cual está sufriendo no solo el Celta, sino todos los equipos de la categoría. En la Fundación, destacar nada más todo lo que hemos hecho de las entregas de las batas solidarias. Esto es un motivo muy importante para los niños y que ha tenido un gran reconocimiento que hemos realizado en los hospitales. Hemos entregado al Sergas más de 350.000 unidades de material sanitario. En la residencia de la sede, en esta residencia que estaba cerrada totalmente, albergamos a trabajadores sanitarios para que pudieran aislarse un poco de su familia y estar sin peligro de contagios. Donamos alimentos a diversos bancos de alimentos, a diversos organismos. Y un dato que también no ha sido significativo por el número de personas, pero sí que fue muy emotivo, el acompañamiento telefónico de los jugadores del primer equipo a los abonados de más edad. Lo destaco por eso, por la importancia que tuvo para esa gente que recibieran llamadas de ánimo, llamadas de decir aquí estamos, de los jugadores del Real Club Celta. Posteriores al confinamiento y dentro de la dificultad que teníamos, seguimos con los campus de verano y, a pesar de esas enormes dificultades de tener que mantener todas las medidas de seguridad, hemos estado en 8 ciudades gallegas con una participación de 527 niños.
demuestra que a pesar de todas las dificultades, los padres siguen confiando en el Celta, saben que hacemos las cosas bien, nos confían a sus niños aún en estos momentos tan difíciles y nosotros tratamos de apoyarlos y distraerlos y aprenderles y enseñarles a jugar al fútbol dentro de las enormes dificultades que había en este momento. Pasamos ahora a comentar de la ciudad deportiva. El sueño se hace realidad y cada vez estamos muchísimo más cerca de disfrutarlo. Aquellos sueños que teníamos cuando algún día lo pensamos en que el Celta tenía que tener algo propio, lo vamos consiguiendo. Con muchísimas dificultades, totalmente de acuerdo, pero sí lo vamos haciendo realidad. Estas son algunas de las imágenes de lo que va a quedar y quiero pararme un momentito en esta, porque cómo estamos trabajando con la naturaleza. Esas balsas que ven ahí son para reciclar el agua. Todo el agua que vamos a usar, parte del agua, importante parte del agua que vamos a usar, la vamos a reciclar nosotros mismos de esos estanques que vamos a hacer, que aparte de darle una vistosidad al paisaje y a la ciudad deportiva, nos van a seguir para no usar mucha agua más de fuera y poder canalizar nuestras necesidades con el agua que nosotros mismos vamos recogiendo. Esto es como quedará el campo, es el campo del B. Esto ya son unas infografías de cómo quedarían las partes interiores. Estos serían los vestuarios, sala de prensa. Y aquí nos encontramos con una lámina que queremos poner, porque nosotros, como os he dicho muchísimas veces, tenemos que competir enormemente con todos los equipos. Y todos los equipos están haciendo cosas que nosotros no podemos hacer. Y dentro de esas cosas que no podemos hacer son partes de ingresos adicionales al Real Club Celta que nos permitan competir en igualdad de condiciones con los demás equipos de la Liga. A mí me sorprende tremendamente y favorablemente, y les aplaudo, que hace 3 días el Real Madrid dice que alrededor de su estadio Santiago Bernabéu va a generar 106 millones adicionales a lo que generaba. Y yo muchas veces, desde la posición del Celta, me pregunto, ¿y por qué ellos sí y el Celta no? ¿Qué hemos hecho mal? ¿En qué nos hemos equivocado? Para que a nosotros se nos niegue lo que se le facilita a otros equipos. Y después se nos exija que sin esos recursos compitamos con otros equipos. Oiga, hay algo que falla. O todos iguales, o lo más parejo posibles, porque iguales no podemos ser, pero sí no creemos nosotros mismos en nuestra ciudad las enormes desigualdades que existen. Por eso me voy a poner esta lámina, que son unas declaraciones del Concello de Vigo referentes concretamente al centro comercial de Mos. Y no sorprende, porque fijaros las declaraciones en la página anterior, creo que las habéis visto, están los titulares que se hacen referencia a eso, pero en esta hicimos un resumen. Y se dice, el proyecto del Celta en Mos daña al pequeño y mediano comercio de esta ciudad.
Perfecto. Puede ser discutible o no. Pero inmediatamente después vemos que se han aprobado 4 centros comerciales en Vigo de 308.000 metros cuadrados y esto no perjudica al pequeño comercio de Vigo. ¿Qué contradicción es esta? Esto es un absurdo. Nosotros en Mos perjudicamos al comercio de Vigo y los centros comerciales de Vigo no perjudican al pequeño comercio de Vigo. Creo que lo que estamos notando aquí es lo que siempre hemos dicho. Por más que quieran, por más que lo pretendan, el Celta siempre peleará para no ser sometido por nadie. Abanca Balaídos. Mirad, aquí sí me voy a explayar un poquito más, porque creo que necesitamos concentrar las ideas y que la gente entienda con claridad todo el procedimiento, entienda todos los pasos que hemos dado, se entienda y se comprenda cuál es la posición del Celta, por qué ha hecho las cosas, por qué las sigue peleando y cuál es el objetivo que queremos conseguir. Nosotros siempre hemos hecho 3 propuestas. Era la construcción de un estadio en Vigo, rechazada, la compra del estadio municipal de Balaídos, rechazada, y un convenio de concesión a 50 años que sí hubo acuerdo. Ahí, en ese convenio de concesión, que todos recordaréis, lo firmamos en el Pazo de los Escudos ante todas las autoridades, porque nos comprometíamos a que el Celta jugase 50 años consecutivos en Balaídos a partir de la fecha de la concesión, que fue en el 2017. En la siguiente lámina vemos que Mouriño da por roto el acuerdo para la concesión de Balaídos. ¿Por qué lo damos como roto esa concesión? Sencillísimo. Porque lo que se había prometido en aquella cena y delante de más de 200 personas se incumplió, se echó abajo, ya no servía. No servía lo mismo, porque no nos sometemos el Real Club Celta, no nos sometemos a caprichos absolutamente de nadie. Tenemos una ruta y la vamos a seguir constantemente. Cuando eso se da, empezamos a tener muchísimas dudas. ¿Qué está pasando con Balaídos? ¿A dónde vamos? ¿Qué se pretende? Entonces, solicitamos el plan director del estadio de Balaídos. Nos lo niega el ayuntamiento 2 veces seguidas. Si alguno lo quiere ver, aquí tenemos los documentos de negación del plan. Si alguien los quiere ver, nos lo niega. ¿Qué tuvimos que hacer para conseguir el plan director del estadio que está disfrutando el Celta? Que es lo curioso. Un plan que nos afectaba directamente. ¿Qué tuvimos que hacer para conseguirlo? Ir al Departamento de Transparencia y por medio del velador del pueblo, después de la negación repetidas veces del ayuntamiento, el ayuntamiento nos lo tuvo que entregar. Nos entregó el plan director. ¿Cuánto tiempo tardamos en tener el plan director? 5 años y 5 meses. Fue el tiempo que necesitamos para poder tener en nuestro poder el plan director. Y ahora quiero preguntaros a todos vosotros, porque nosotros ya nos lo hemos preguntado, ¿por qué se quería ocultar ese plan director? ¿Cuál era el motivo para que al Celta, como usuario del estadio, no se le entregara?
Y aquí he hecho un resumen muy cortito de 4 o 5 cosas para ver si somos capaces de entenderlas. En la primera, vemos que en el plan general, en el plan director, la grada, fíjese bien el dato, la grada de marcador costaba 9.597.000 euros. A día de hoy nos enteramos por la prensa que la licitación de esa misma grada sale por 16.600.000 euros. 7 millones más de lo que estaba en el plan director. Y nos preguntamos, como es lógico que se pregunte todo el mundo, ¿qué se ha hecho con esos 7 millones? ¿Qué mejoró esa grada para que cueste, en cuestión de 2 años, 7 millones más? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué cosas nuevas se van a poner en esa grada? 7 millones. 7. Aquí está el resumen. Plan director de 2016, 9.500.000. Datos oficiales, datos del documento de los ayuntamientos. ¿Cuánto sale? 16.600.000 euros. A mí, particularmente, me parece muy raro. No sé lo que opinan ni los periodistas, ni la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. A mí, en lo personal, me suena tremendamente raro. Pero hay más. ¿Por qué nos querían ocultar el plan? ¿Por qué nos querían? Porque hay una serie de contradicciones tan sumamente grandes. Por ejemplo, fíjese el titular de este periódico: una gran cubierta protegerá de la lluvia a los aficionados en Balaídos. Si nos vamos a la siguiente, dentro de esas mismas declaraciones, tendrán una cubierta que llegará hasta el área grande del terreno de juego. Palabras textuales. Palabras textuales. Analizamos ese plan y ¿qué nos damos cuenta? Aquí se veis en la parte amarilla de la lámina de abajo que faltan 15 metros para cubrir el área. 15 metros faltan de cubierta. ¿Qué significa esto? Que los aficionados se van a seguir mojando. 15 metros de lo que se prometió a lo que sale en la licitación. Pero para más aberración y para ver la chapuza, y no puedo decir menos que es una chapuza lo que se está haciendo, fijaros en la siguiente lámina. En el plan director figuraba que iba el estadio unido. El estadio redondeaba todas las gradas y lo que se nos había dicho es que se podía circular por todo el estadio, y miren ahora lo que nos presenta. Eso es una chapuza desde mi punto de vista. Eso no es digno de un estadio que se está construyendo en su totalidad. Eso no es digno de la ciudad. Eso no es digno de los aficionados del Celta. Ahí, que os ponemos la visión del campo desde esas localidades, que es lo que se conoce como zona de Siaeiros, en esa parte estamos perdiendo 600 y pico entradas, porque yo no me atrevo a cobrarle a un socio esa entrada. No me atrevo a vender esa esquina. No me atrevo. No sería capaz de enfrentarme con un socio que de cara me dijera: oye, ¿qué me vendiste? Me has timado. Pues nos están timando a todos. Esto es una verdadera chapuza. Pero seguimos. Fijaros la obra terminada de Río. Obra terminada de Río.
¿Es eso digno de un estadio? Todos los cables por fuera, las soldaduras en muy mal estado. Esto es obra terminada ya de Río. En Río ya no le van a meter más dinero que supuestamente el cambio de los asientos, que no podemos dejar de pensar que ha sido otra chapuza, una chapuza más. Y ahora, para colmo, en estos días, en estos pocos días, y digo, si queréis de esto podemos sacar las que queráis. Estoy recogiendo 3 o 4 para no extender esto más, pero sí creo que es necesario que la ciudad de Vigo, nuestros aficionados, entiendan el por qué estamos molestos. Fijaros lo que han hecho. Del pabellón de deportes que hay en el Bajo de Río, han hecho esas puertas de emergencia. ¿Vosotros pensáis que con esas escaleras esa puede ser una puerta de emergencia? ¿Pensáis que si alguien tiene que salir corriendo eso es válido? Ahí se va a matar la gente. Pero además salen a Río. O sea, sí, que multiplicaríamos el problema por 10, porque si hay un caso en el pabellón y la gente empieza a salir por 3 de esas puertas que nos pusieron en Río, 3, la gente de Río, que no sabe lo que está pasando en el pabellón, no sabe si es un incendio, si es una bomba, lo que sea, saldrá corriendo. Entonces hemos multiplicado el problema por 10, o por 20, o por 100. Depende de la gente que hubiera en el pabellón y necesitara la salida de emergencia. Otra chapuza más. Otra chapuza más. Y tenemos que denunciarlo, porque es increíble que sigamos escuchando todos los días y que sigamos permanentemente diciendo que tenemos uno de los mejores estadios de España o de Europa. Es que no lo podemos admitir. Es que por más que queramos, por más cooperación que queramos tener con el ayuntamiento y que estamos dispuestos a tenerla, es imposible. Es total y absolutamente imposible. No quiero deciros, porque ya es remarcar, pero sí para que os digáis cuenta de que siguen las chapuzas. Fijaros, en Balaidos, en la grada de marcador van a hacer 6.000 y pico de nuevas plazas. Va a tener una capacidad de 6.000 y pico plazas. ¿Sabéis cuánto está en el pliego de licitaciones para comprar los asientos? Las partes azules, 5.000 y pico. ¿Sabéis qué van a hacer con las 1.500 que faltan? Aprovecharlas de Río. Podríamos estar de acuerdo y decir, hombre, qué bien, se ahorra dinero. Solamente que hay un fallo, que las de Río son de una distancia diferencial con las que van a colocar. O sea, vamos a ver 1.500 butacas totalmente diferentes. Otra verdadera chapuza. Y vamos de chapuza en chapuza en chapuza. Pasamos ahora a otro dato que entendemos que por eso tampoco nos querían dar lo que era el plan director. Si consideramos que llevan gastados 14.500 números oficiales, ahí faltaría todavía la última parte de la reforma de Río, de lo que tienen que sacar de asientos, cambiar gradas, etcétera. Y suponiendo que la grada de marcador cueste los 16 millones, que ya han dicho que sí, y ya salió la licitación, si ponemos los mismos 16 millones para la grada de gol, lo más lógico son 2 gradas iguales, y ponemos un parking de 4 millones aproximadamente, ya estamos en una inversión total de 50.500. Señores, la ciudad de Vigo no se merece gastar ese dinero en el estadio de Balaidos. No se lo merece gastar. Es una verdadera barbaridad gastar 50 millones en ese estadio para quedar
con todas las chapuzas que estamos viendo. Porque si dijéramos, se gastó 50 millones y efectivamente tenemos uno de los mejores estadios de España, hombre, pues mira, qué bien, habría que aplaudir. Pero gastar 50 millones y dejar todas esas chapuzas, yo creo que tenemos que pensarlo, repensarlo y decir por qué. Y nosotros lo decimos, aunque eso nos cueste enfrentarnos con parte de la gente, con parte de la ciudad, pero no nos lo podemos callar. Lo tenemos que decir porque así lo sentimos y porque para nosotros el Celta está siempre por encima de cualquier otra cosa. Pero fijaros, si estamos ya en 50 millones y en 3 años hemos subido una grada con 7 millones más, por los plazos que van, gol lo haríamos dentro de otros 3 años o 4. Entonces, ¿qué tendríamos que subirle al precio de la grada de marcador? ¿Otros 7 millones? ¿A cuánto se nos va el estadio? ¿De qué números hablamos? ¿Por qué no hay claridad? ¿Por qué no nos lo explican? ¿Por qué no nos lo dicen? ¿Por qué nos mantienen al margen de todo? ¿Por qué no nos querían entregar el plan director? Creo que las contestaciones las estamos viendo. Y ahora vamos a hablar de otro problema que va a afectar muchísimo a los aficionados, que es la reubicación. Imaginaros que se permite entrar a la gente. Tenemos en Río 489 abonados para reubicar, más 600 que no queremos vender o que no vamos a vender, que era de aquella esquina muerta. Estamos hablando de que tenemos que reubicar a 1000 personas, solo de Río. Pero si nos vamos con marcador, el total de personas que teníamos que reubicar serían 5.651, más las 600 anteriores, serían 6.200 personas. ¿Y creéis, aficionados, periodistas, vigueses, que a estas alturas no sepamos cuándo va a empezar la obra, cuándo tenemos que hacer las previsiones para reubicar a esta gente porque no nos lo quieren comunicar? ¿Creéis que eso es posible? Pues sí es posible. Por más que preguntamos, no nos lo quieren decir. Por tanto, yo le pido mis disculpas a los aficionados por no poder sacar en este momento ni saber cuándo podemos sacar la campaña de abonados, ni cómo le vamos a hacer, ni en qué va a consistir, con todos los perjuicios enormes que eso le causa al Real Club Celta. Pero como el Celta no se somete, el Celta no cuenta. Esa es la conclusión. $6.140 aficionados a reubicar, más 600 y algo. Y aquí quiero hacer otra mención. ¿Cómo se quiso desde el ayuntamiento distraer todo esto? ¿Cómo se quiso jugar con todo esto? Como casi siempre hacen los políticos, lanzando columnas de humo. ¿Y cuál fue la columna de humo que se le ocurrió contra nosotros? Pues muy sencillo. Decir que nosotros éramos políticos y decir que nosotros apoyábamos campañas políticas. Mirar, vigueses, aficionados, periodistas, cuando el Celta mete un gol en Balaídos,
todos saltamos de alegría, todos nos abrazamos, algunos nos besamos. Y nadie le pregunta al de al lado qué ideología tiene, qué piensa del otro, porque están celebrando el gol del Celta. Y eso mismo, lo que se refleja en el campo, lo queremos reflejar aquí. Aquí estamos con el Celta, exclusivamente con el Celta. Y por más que nos digan y por más que nos traten de echar a la gente encima con el tema político, nosotros estamos con el Celta y haremos siempre, siempre lo mejor que podamos para el Celta. Esa es nuestra gran lucha. Nuestra lucha es el Real Club Celta. Y es curioso porque nos acusa a nosotros, pero si vemos estas láminas, tenemos, esto tiene un periodo de 1 mes a 20 días antes de elecciones. Caballero garantiza la conclusión en 2017 de la reforma integral, unas elecciones. Caballero, las obras en marcador empiezan con o sin zona franca, otras elecciones. Caballero dice que el nuevo estadio no superará los 32 millones, otras elecciones. Abel Caballero anuncia la licitación de marcador para después del 10N, otras elecciones. La obra de marcador se licitará en diciembre, otras elecciones. Luz verde a la contratación de las obras de marcador, otras elecciones. ¿Quién utilizó al Celta para hacer campaña? ¿Quién la utilizó? Lo que no nos dejamos nosotros es utilizar. Y como no nos dejamos utilizar, ni nos vamos a someter, eso es lo que molesta. Recordaros, y también lo tengo aquí en la lámina, que cuando hubo que criticar a Elena Muñoz, yo fui el primero en criticarla, porque yo estaba defendiendo los intereses del Celta, no de ningún partido, y esa va a ser nuestra política. Vamos a llevarnos bien con todo el mundo, pero siempre nos llevaremos mejor con el que colabore con el Celta. No tenemos ninguna duda. No tenemos máscaras, no tenemos antifaces. A cara descubierta lo decimos, porque es lo que pensamos, es nuestra verdad. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Pues todo esto nos lleva a que el día 28 del 7, 28 de julio, hemos presentado una denuncia de resolución del convenio ante la Alcaldía de Vigo, del convenio de obra, basada en el incumplimiento del Ayuntamiento en las fechas. El convenio que teníamos firmado decía que las obras tenían que estar terminadas en el 2017, estamos a 2021, las obras no se han terminado y, por tanto, hemos presentado esa denuncia. Denuncia que el Concello no nos va a contestar, o si nos contesta nos la negará, como pasó con el plan director, y tendremos una vez más, y se lo quiero decir a nuestros aficionados y a los vigueses, que recurrir a las autoridades para que nos concedan el beneplácito de poder concluir ese convenio, darlo por finalizado. Este es el motivo de toda esta exposición, para que nadie se deje después engañar y que digan que el Celta va contra el Concello o el Celta lleva a los tribunales al Concello. No, lo lleva por todos estos motivos que hemos expuesto y muchos más que, por no alargarlo más, no hemos querido exponer. Pero es la realidad. Y antes de que nos acusen, queremos nosotros decir lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos y por qué se ha dado esto de tener que hacerlo.
por todos los incumplimientos habidos, todas las cosas que se están haciendo en Baleiros mal hechas, por toda la falta de transparencia, la falta de información, las fechas distintas que cada día se dan, ya no se sabe ni cuándo se va a licitar. En estos que vimos aquí figuran 10 fechas diferentes para la grada de marcador, etcétera, etcétera, etcétera. Decía al principio que tenemos que recordar el pasado, pero que no nos gusta regodearnos en el pasado, tener el pasado como referencia. Por tanto, no vamos a hablar ya más de la temporada, ya hemos dicho que ha sido mala. Vamos a centrarnos un poquito en la parte deportiva del Celta B, pero antes de entrar en el Celta B, y no quiero entrar en otras categorías, como hacemos siempre, porque hubo muchísimas categorías que no finalizaron los campeonatos, etcétera, pero sí quiero destacar la clasificación por vez primera para Europa de nuestro equipo juvenil, que la saca por tener el promedio más alto de todos los clubes juveniles de España. Eso es un logro impresionante, es un logro importantísimo y lo quiero destacar. Vamos a estar en Europa con nuestro equipo juvenil y estamos con mucha ilusión, no ya tanto de los resultados, que es lo que siempre decimos, que muchas veces el resultado para nosotros no es tan importante como la presencia, lo que le va a servir a los chicos de competir en Europa con otros equipos, lo que les va a servir a ellos para su formación y a nosotros, como institución, para que se siga hablando del Celta en todas partes y abramos mercados fuera de España. En cuanto al primer equipo, empecemos por el Celta B. El Celta B, estamos formando un equipo que tiene que pelear muchísimo este año. Sabéis que se van a formar grupos, no sabemos todavía cómo. Tenemos algunas informaciones, pero siempre extraoficiales. Oficialmente no sabemos cómo se van a formar estos grupos. Entonces tenemos que tratar de hacer un equipo competitivo que forme ya o que tenga ya jugadores un poco más veteranos, de veteranos no de edad, que la edad es lo que menos nos importa en este caso, aunque siempre procuramos que en el B no haya jugadores que pasen de los 23 años, pero no es la edad, sino la experiencia ya, jugadores ya más curtidos, porque sabéis que nuestra base del B son los juveniles y a veces les cuesta muchísimo dar ese paso de jugar en la categoría juvenil a jugar en el Celta B, y esa adaptación nos lleva un tiempo y les cuesta mucho. Entonces preferimos en este caso hacer una mezcla para ver si podemos hacerlo, estar ahí en esas peleas, ¿no? Para el B necesitamos centrales, un extremo, un medio y 2 delanteros, un 9 y un delantero que pueda jugar de segunda punta o que pueda también jugar de delantero centro. O sea, tenemos a Lautaro, confiamos muchísimo en él y necesitamos otro que lo acompañe y necesitamos uno que juegue por detrás o que en algún momento de apuro pueda jugar de delantero centro. Esos son los puestos que necesitamos del Celta B. Ha habido muchísimas bajas, muchísimos jugadores han terminado y del primer equipo los puestos que necesitamos, de acuerdo con el míster, es un 8, un 9, un lateral y un extremo. Estamos viendo la situación del portero, no sabemos qué va a pasar, estamos pendientes de los tiempos y sobre todo estamos muy pendientes del comienzo de la liga, porque depende y nos supeditará mucho cuando comience la liga. Si es que no empieza hasta enero, pues a lo mejor nos planteamos el portero.
Si tenemos la confirmación de que empiece antes de enero, pues también nos lo tendremos que plantear, pero de formas dos distintas. Uno, viendo cómo van la situación de nuestros porteros, y la dos, si tenemos que traer un portero porque efectivamente empieza la temporada mucho antes. Esa es un poco lo que estamos en este momento en análisis. Pero los puestos que tenemos que cubrir, sí podemos, ojo, y digo sí podemos, y esto quiero que lo entendáis positivamente, porque es un problema que tenemos todos los equipos este año. Este año todos los equipos estamos sobrepasados, muy sobrepasados, sobre lo que nos van a permitir. Acordaros que una de las metas que tienen para hacer parámetros es de acuerdo al presupuesto. Nuestro presupuesto va a bajar a 70 millones, como os decía al principio. Entonces, las partes de fichajes van a estar tremendamente limitadas. Pero no solamente en el Celta, lo estáis viendo en todos los equipos. Ayer me pasaban una estadística, hasta ayer, que el Celta, el Levante, Valladolid, Villarreal eran los que más habíamos fichado, y habíamos fichado nada más a dos. A dos, nada más. Y éramos de los que más habíamos fichado. Eso nos lleva a cómo está el mercado, a que entendamos que estamos en un año totalmente atípico, que estamos en un año distinto. Hoy el Villarreal ya por lo menos pasó a 3 porque fichó a Parejo, pero a día de ayer, que fue cuando salió la estadística, solamente habían fichado a 2. Eso nos va a supeditar muchísimo. Nos gustaría hacer cambios, nos gustaría traer jugadores que potencialmente fueran, a lo mejor, para mejorar el equipo, pero cuidado, sabemos lo que hay, es un año muy difícil, no sabemos qué va a pasar todavía ni con la televisión, no vamos a tener ingresos por la parte de los socios, posiblemente. Muchos sponsors están tratando de ajustar sus importes, porque no es lo mismo jugar con público que jugar sin público. O sea, tenemos muchísimas dificultades. Tenemos la gran ventaja de que nuestra gestión anterior a esto nos ha llevado a poder mantener unos números que podemos seguir pensando y soñando con algún jugador. Pero ojo, no sabemos cómo va a ser, ni cuál va a ser, ni cómo lo vamos a resolver. Creo que todos estamos en un compás de espera muy grande, en un compás de espera viendo si se aclara la situación, y mientras tanto tenemos que confiar en todo lo que tenemos, porque, como dije un día, pedí perdón, pero volvería a hacer el mismo equipo. Me pongo a vuestra disposición para todo el tipo de preguntas que queráis hacer. Catro cousiñas que quedaron así. Dicía agora que no tema de fichases un 8, un 9, un lateral e un extremo. Considera que Murillo xa está fichado ou que non se van fichar máis centrais porque non nomea o central. Se cando refiro ao lateral, se é un lateral dereito ou lateral esquerdo, tamén se pode saber o que se está buscando. Nosotros lo que buscamos son jugadores en este momento de verdaderas dificultades que nos puedan hacer siempre 2 puestos. Eso es lo que buscamos, lo que pretendemos buscar. Otra cosa es que lo consigamos, pero nuestra idea es siempre buscar jugadores que nos puedan hacer 2 puestos, central, lateral derecho, lateral izquierdo, siempre que puedan cubrir 2 puestos. Eso sería lo óptimo para nosotros. El mercado te dice lo que puedes conseguir. Los hay, no los hay, puedes llegar a él, no puedes llegar a él. Eso es diferente, pero lo óptimo para nosotros sería eso. Lo de Murillo nos encantaría. Mientras no tengamos el no definitivo, nosotros seguimos contando con Murillo. Si en algún momento Murillo no puede, por el motivo que sea, llegarse a un acuerdo con él, estoy de acuerdo totalmente contigo de que sí necesitamos un central. Pero en principio, si Murillo viniese o llegase a venir, no necesitaríamos un central.
Falaba agora tamén, dúas cociñas máis esa remato, falaba agora da posibilidade de comezar en xaneiro. A primeira e a segunda división ten risco de comezar tan tarde, vostede cree? Es que no lo sabemos, no te puedo contestar, por eso es muy difícil, como os decía antes, hablar. Todas son hipótesis, todas. Se fijó una fecha en principio que era para el veintitantos. Al principio se habló en la semana del 23, después ya se pasó para la última semana del 27, pero fíjate, no tenemos protocolos. Los jugadores no pueden entrenar con contacto, no pueden entrenar con contacto. Después de que empiecen a entrenar con contacto, se necesita un tiempo más o menos amplio para que los jugadores se pongan al día. Por tanto, las fechas que se están manejando no las sabemos. Y hay otro problema agregado. Por ejemplo, nosotros teníamos la posibilidad de jugar 2 partidos buenos en Italia y la Liga no nos lo va a permitir. No porque la Liga no lo permita, sino porque no hay precisamente un protocolo para poder salir a jugar. En principio, vamos a jugar aquí, en principio, con 2 equipos, Oviedo, Sporting de Gijón, pero en principio, porque no sabemos si esto va a seguir hacia adelante o nos van a parar o nos van a hacer unos protocolos mucho más exhaustivos. De verdad que me gustaría contestaros a todos, porque esa misma inquietud que tenéis vosotros la tenemos nosotros, pero es tremendamente difícil en este momento posicionarse en una postura o en otra. No lo sabemos realmente. Non lo sabemos. E a última pregunta pola miña parte, sobre o caso do Deportivo da Coruña. Escoitábamos o presidente do Club Deportivo Lugo esta semana dicindo que el ve inviable a Liga 24 na segunda. Cal sería a posición do Celta no caso en que chegasen a unha votación asamblearia na Liga para decidir se hai Liga de 24 na segunda ou non? Bueno, nosotros tenemos una norma casi siempre. No vamos ni a las juntas directivas ni a las asambleas. Pero no por un caso u otro, porque consideramos que no tenemos ninguna representatividad ahí. Pensamos que muchas veces las cosas ya están muy decididas y que no vamos a estar perdiendo el tiempo yendo a asambleas, yendo a reuniones en las cuales nuestra voz no se tiene en cuenta, porque se tiene una definición muy clara de lo que se quiere hacer dentro de un amplio grupo de equipos que siempre han estado en la misma línea. Nosotros, igual que os decía antes, no estamos nunca con ningún grupo. Nosotros estamos al margen de grupos, incluso en el fútbol. Nosotros hacemos lo que creemos que es mejor para el Celta. Por tanto, sobre supuestos yo no opino. Creo que me he jugado algunas veces el haber defendido al Deportivo delante de nuestra afición, me la he jugado, que quiero un Deportivo de primera y que siempre lo querré, que sea un rival del Celta tremendo para disputar esos partidos que tanto le gustan a las aficiones, aunque muchas veces unas se burlen de las otras, pero a las 2 aficiones le gusta muchísimo ese tipo de partidos, pero yo ya a juzgar casos no me meto. El Deportivo ha seguido una línea, se ha judicializado tanto en la parte administrativa como en la parte judicial el problema y nosotros no tenemos absolutamente nada que decir al respecto. Presidente, esquecíame dunha pregunta. Outro día na Radio Galega o manager de Vélez Sarsfield, Pablo Caballero, recoñecía unha oferta do Celta firmada polo director deportivo Filipe Miñambres por Lucas Robertone e dicía que era insuficiente e que esperaba que o Celta subira esa oferta. Vai o Celta subir esa oferta por Robertone ou xa descarta esa contratación? Te vuelvo a decir que en este momento no lo sabemos, fíjate. Es algo que nos atañe directamente, que teníamos que saber, pero no lo sabemos. Acordaros, hay equipos, y vosotros que sois periodistas deportivos, lo tenéis muy checado, que tienen que bajar de su presupuesto 300 millones, porque con estos nuevos presupuestos han quedado desfasados. ¿Puede haber un ajuste que haga la Liga y rebaje eso? Puede ser, pero cada euro que gastemos tiene que ser tremendamente medido
y tenemos que tener la compensación en las salidas. Si no, va a ser muy difícil, os lo explicaba antes. Pero no es una situación del Celta, que, como decía, en una parte pequeña podemos decir que éramos privilegiados por haber hecho las cosas bien los años anteriores. Pero al final, cuando te dicen de este presupuesto no te puedes pasar, como dice la Liga, con el presupuesto actual estamos tremendamente justos todos los equipos. Y repito, hay algunos que tienen que rebajar de su nómina y de sus amortizaciones, porque esto también es difícil de entender los parámetros que la Liga sigue, pero de la nómina y de las amortizaciones tienen que bajar 300 millones para ponerse al día con las normas de la Liga si no se cambian, si no se varían a día de hoy. Por eso, y si quieres te aclaro un poquito más, porque, como digo, lo nuestro sería siempre poder hablaros con toda la libertad. Por eso, la primera oferta fue de cesión. Esa fue la primera oferta. Porque efectivamente, con una cesión, no tendríamos que tener amortizaciones para los años siguientes, que no sabemos cómo van a venir, etcétera. Ese sería lo ideal para nosotros. Hola, buenos días, presidente. Hola. Quería preguntarle varias cuestiones. La primera, ¿cómo está la operación de Rafinha? Si va adelante, si está compleja, complicada o si está cerca el acuerdo. Y por otro lado, ayer anunciaron un acuerdo con una casa de apuestas y en redes sociales se generó mucho debate por la cuestión ética del asunto. Quería saber si también tuvieron ustedes ese debate o si no hubo problema en ese asunto. Bien. Vamos primero con el tema de Rafinha. Rafinha es un jugador que nos gustaría tener, no hay ninguna duda, pero que, como sabéis, no depende de nosotros. Rafinha tiene un contrato con el Barcelona le hizo ampliar el contrato cuando nos dio la cesión a nosotros y ahora es el Barcelona el que tiene que mover ficha de saber qué va a hacer con Rafinha. Hay varias posibilidades, a nosotros nos encantaría seguir contando con él, pero a día de hoy, desgraciadamente, no depende de nosotros. Y como decía antes, está todo tan sumamente, pero tan sumamente parado, que es muy, pero muy difícil que en estos próximos días tengamos movimientos, a no ser movimientos muy pequeños, movimientos de jugadores que puedan venir un poco dentro de nuestras posibilidades, con un futuro extraordinario, etcétera, etcétera. Pero si no, jugadores contrastados que cuestan muchísimo dinero, hay que andar y saber cómo va a quedar el sistema. Pero, aunque pudiéramos, no depende de nosotros. Respecto a lo de las apuestas, pues mira, es tremendamente sencillo. España tiene una regulación. Si las apuestas son ilegales, que las ilegalicen. Lo que no me pida a mí, mis aficionados, no me lo pueden pedir, es que yo no compita con los demás equipos en las mismas condiciones. Yo no apuesto nunca, yo no soy apostador. Pero lo que no puede ser es que haya equipos que las lleven aquí cobrando un mundo de dinero, otros que tengan los mismos acuerdos que nosotros, que no van en las camisetas ni van en ningún sitio, pero sí tienen, y que a nosotros se nos pida que no lo hagamos. Hombre, a ver, si necesitamos jugadores, estamos hablando del problema que hay, y otros equipos están beneficiando de eso, como digo, éticamente yo lo puedo rechazar. No juego ni apuesto, por tanto yo lo puedo rechazar. Como Celta, no lo puedo rechazar. Dejaría al equipo indefenso respecto a ese dinero con otros equipos de la Liga. Totalmente imposible rechazarlo. Entiendo que a alguien le puede molestar, pero yo le pediría a esos alguien, muchas veces, que tienen que situarse donde estamos nosotros y ver el global de lo que está pasando y no lo particular de un detalle o de un contrato, porque es muy difícil poder entenderlo, como yo a lo mejor de aficionado tampoco lo entendería. Pero estando aquí no solo lo entiendo, sino que aparte de entenderlo,
lo comparto. Bos días. Hola. Retomando un pouco tamén o que decía o compañeiro, as comparecencias que houve esta semana do presidente do Lugo, o presidente do Deportivo, claramente enfrontadas as súas posturas, queríamos recuperar tamén as declaracións que ambos fixeron sobre Tebas. Por un lado, se pide a inhabilitación do presidente da Liga, por outro lado, defendeuse a súa postura dicindo que todo saliu adiante tras o estado de alarma polo seu tesón e louvando a súa figura. Queríamos saber un pouco cal é a posición do presidente do Celta sobre como se volveu a competición, que pensa da actuación do presidente e do que aconteceu posteriormente cos positivos. Yo contesté un poquito antes a eso. Nosotros nos mantenemos al margen siempre. Yo no voy a juzgar a Tebas. Sabéis que no he sido partidario de Tebas, sabéis que ha salido varias veces que fuimos el único equipo que no votó a Tebas, pero yo no lo voy a juzgar. Para eso, como decíamos antes, hay unos comités, Pero yo me hago una pregunta, de verdad. ¿Qué ha hecho mal Tebas? Y yo no encuentro respuesta. No sé lo que hizo mal. Yo, desde aquí, que no tengo todos los elementos, a lo mejor, incluso vosotros, si sabéis algún elemento que me podáis decir es que Tebas hizo esto mal, lo puedo admitir y lo puedo discutir. Pero es que yo a día de hoy no tengo ningún elemento que me diga que Tebas lo ha hecho mal. No lo tengo, de verdad, no tengo ningún elemento. Y, por otro lado, lo estáis viendo en la prensa, que tiene el respaldo de casi todos los clubs federados, salvo de 1 o 2. Por tanto, algo haría bien para poder tener ese respaldo. Pero repito, no me corresponde a mí decir si estoy a favor de Tebas o en contra. Yo siempre estuve no a favor de Tebas. Por tanto, yo no estoy defendiendo a Tebas. Yo estoy hablando de una situación general. Yo no tengo ningún motivo, ni nadie me sabe explicar. A ver, Tebas se equivocó en esto. Vale, pues a lo mejor lo analizo y digo, pues tienen razón. Pues Tebas lo ha hecho mal. Pero ¿con quién hablo? ¿A quién le pregunto? Que me diga qué fue lo que Tebas hizo mal. Jamás he encontrado ninguna respuesta. Y vosotros, si queréis, os podéis hacer la misma pregunta. ¿Qué hizo mal Tebas? Yo no lo sé. Por los datos que leo, que son los de los que nos tenemos que fiar un poquito, por los datos que leo, por el protocolo que tuvimos de la Liga aquí y que lo sufrimos, porque mira que era un protocolo para sufrir, os puedo prometer que hubo momentos, hubo partidos que nos hicieron test el domingo, lunes y martes. 3 test seguidos nos llegaron a hacer. O sea, que lo sufrimos. Pero yo no sé qué pudo haber hecho mal. La verdad, se me escapa. Y no lo estoy disculpando, estoy diciendo que no tengo elementos para juzgarlo. ¿Qué tal, presidente? Buenos días. Me gustaría saber la situación de un caso concreto en particular, hablando de nombres, de plantilla, operación salida quizás. ¿Qué tienen pensado hacer este verano, otro más, con Emre Mor? Gracias. Bueno, pues es un caso que nos gustaría poder también decidirlo rápidamente. Emre Mor es un jugador de la plantilla, se ha incorporado, ha hecho un gran esfuerzo Emre Mor, un gran esfuerzo él en lo personal, un esfuerzo tremendo para tratar de demostrar que le puede ser útil al Celta. Tiene un convencimiento él muy grande, que ha cambiado, que va a cambiar, etc. ¿Cuál es la duda? Que no es la primera vez que lo dice. Pero también os digo que nunca lo vimos con tanta convicción a hacerlo como ahora. Por tanto, va a empezar a entrenar. Por supuesto, si aparece alguna oferta interesante, como de cualquier otro, la estudiaremos. No nos detenemos ante ninguno. Estamos en una situación un poco de emergencia. Estudiaremos todas las ofertas, pero si viene una oferta, como uno más, la estudiaremos. Pero si no, dependerá ya del míster. Esa ya es una decisión de él.
Y de momento tiene ficha con el Celta. una última también, otro caso particular, con Pione Sisto, ¿cree que se va a marchar? ¿Cree que se va a quedar? Mira, Pione es un caso muy especial porque es de los jugadores que depende un poco de él. De Pione hay una oferta y entonces la puede aceptar, la puede rechazar o la podemos aceptar nosotros o rechazar. Pero de momento hay una oferta que, como decíais antes, para nosotros nos parece pequeña, vamos a seguir peleando, pero la decisión siempre, acordaros que el 85% de las decisiones siempre son de los jugadores. No quiero recordaros que Pione tuvo ofertas millonarias para ir a jugar a otros países y nunca se quiso ir. Y no era una cuestión de dinero, porque le pagaban 5 veces más que lo que le pagábamos nosotros. Y hasta os cuento una anécdota. Hubo un equipo que vino a hablar con Pione y trajo la camiseta ya con el nombre de Pione. Pero él no se quiso ir. Entonces, con eso también tenemos que jugar a veces, ¿no? Hola. Primero, para puntualizar el tema de los ingresos, presidente, que no me quedó claro esta situación, ¿a cuánto llegó a afectar? ¿Cuánto menos dejó ingresar el Celta y cuánto menos pensáis que vais a ingresar la próxima temporada, más o menos? Pues mira, fíjate, para que te hagas una idea, de los 106 millones que recaudamos el año pasado, estamos hablando de 70. Pero... O sea que estás hablando de más de un 30%. Y del resto no podemos, en este caso, sabéis que con los números, lo comprobáis incluso en las asambleas, que somos tremendamente detallistas, los damos al céntimo, decimos todo lo que hay y los vamos desgranando. En este caso es imposible, porque tenemos las dudas. ¿La televisión nos va a pagar lo mismo? No lo sabemos, porque si se recorta la competición, si se llegara a recortar, a lo mejor las cadenas pagaban por el número de partidos, no ya por toda la liga. No sabemos qué va a pasar con los aficionados, no sabemos si van a poder asistir y en qué número. Entonces los números los hacemos sobre un supuesto, pero que en este caso, independiente de los otros, que los números os los decimos con una seguridad tremenda, en este caso no lo podemos hacer. Está todo muy en el aire. En el aire sin depender de nosotros. Bien, capítulo Ciudad Deportiva, presidente. Primero, ¿cuándo más o menos va a poder ir el equipo? Si lo tenéis claro, porque en principio se hablaba del principio de esta temporada, no va a poder ser. Y después, dos temas un poco más peliagudos. El primero es que vi los depósitos de agua y me gustaría saber si esa es una de las medidas que tomasteis tras los informes que recibisteis en el último año que no fueron favorables. Y sobre este informe también cómo está el tema del informe de Fomento, que también fue desfavorable y creo que es el vinculante, con lo cual supongo que tendréis que tomar medidas para poder pasarlo. Bien. A ver, uno era el depósito de agua, la otra era, perdón. El informe de Fomento, que fue de Fomento, y la otra, la primera. Y la primera, ¿cuándo podrá ir el primer equipo para ya entrenar y el B? Bien, empezamos entonces por la primera. Aquí hemos hecho todos un esfuerzo extraordinario. Nosotros dijimos que estaríamos en septiembre y seguimos manteniéndolo. En septiembre tenemos que estar, o procuraremos estar, pero todo nos indica que vamos a estar entrenando con el primer equipo y seguramente con el B en las nuevas instalaciones. ¿En qué nos basamos? Pues fíjate, nos basamos en una cosa muy clara. En octubre nos dieron la licencia, octubre, aún no hace un año, octubre, 31 de octubre, nos dieron la licencia. El mismo 31 de octubre teníamos todo tan preparado que firmamos el convenio de obra con San José. Tuvimos un COVID que pararon 2 meses y que ese COVID llevó no solamente
a que la constructora parara la obra 2 semanas, sino que llevó a que no había los suministros suficientes para continuar la obra. Aún así, y esto le tenemos que agradecerle a San José el esfuerzo que está haciendo, enorme, nos prometen que en septiembre nos entregan los campos listos para poder entregar. Habiendo hecho en menos, si nos lo entregan en septiembre, en menos de un año, 3 campos de fútbol, haber hecho unas instalaciones de 4.000 metros cuadrados, más 3 campos de fútbol en menos de un año, con la particularidad de que creo que también lo sabéis, que se nos produjeron retrasos también por los arqueólogos que encontraron algunas manchas que tuvieron que analizar y que eso nos retrasó muchísimo lo que era el inicio de la obra o el poder trabajar paralelamente en varios sitios. Y aún así, con todos esos retrasos, con todos esos problemas, en septiembre tenemos la promesa de la constructora de que el primer equipo y el B pueden estar entrenando en la ciudad deportiva. Por cierto, hoy le vamos a hacer una visita, si alguno se quiere agregar, con muchísimo gusto. 2 temas más, me decías. Fomento. Nosotros, en este momento, para lo que estamos haciendo, no necesitamos el permiso de fomento. Por tanto, hay una serie de cosas que a veces se dicen para perjudicar el proyecto y son cosas que se dicen muy interesadas, pero que no se correspondan a la realidad, porque si no, si fuera real, no podríamos estar construyendo, no podríamos estar, ya nos lo hubieran parado, no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo, ya estaría detenido. Por tanto, yo creo y os aconsejo, si queréis, que cuando queráis saber algo de esto, habléis directamente con nosotros, estamos abiertos. Siempre que queráis, siempre que tengáis alguna duda, venid y preguntarla o contrastarla con nosotros. Es fácil para vosotros hacerlo. Y para nosotros nos quedaríamos muy tranquilos, porque os diríamos la situación real. Y la situación real es que estamos construyendo 3 campos, un edificio de 4.000 metros que vamos a tener en septiembre y que nadie se ha atrevido a decir que paraba la obra. Por tanto, bien, lo de las balsas, no, lo de las balsas ya estaba decidido desde hace mucho. Eso entraba, si vemos el proyecto original, ya había balsas. No, es que yo repito que la información que se está queriendo pasar a veces no corresponde con la realidad, al menos con la realidad que nosotros vivimos. No tiene nada que ver con esa realidad. Pero se pasa información, esa información se publica, causa dudas, pero nosotros seguimos con nuestra ciudad deportiva y seguimos construyéndola. Buenos días a todos. Hola. Presidente, lanzaba antes un reto. ¿Qué ha hecho mal Tebas? Que usted no lo sabía. Yo le pregunto, ¿no es una barbaridad que no se hubiera producido, con sus 14 años al frente del club, no es una barbaridad que no hubiera horario unificado en la última jornada de la segunda división? ¿Qué hubiera pensado si hubiera sucedido lo mismo en primera división y el Celta hubiera sido el perjudicado? ¿Eso no es hacer las cosas mal? ¿Te contesto? ¿Tienes más? Sí, tengo más, pero si vale. es tan amable... No, para mí no. Acuérdate que hay una norma, que por eso digo que a veces tenemos que entrar en los detalles, que dice que por causas de fuerza mayor se pueden cambiar las jornadas unificadas. Las jornadas unificadas salen de una norma, no de una ley, no de un reglamento, salen de una norma de la misma liga.
y que recoge esa excepción, la excepción de que si hay un causa de fuerza mayor, y supongo que consideraréis todos que es un caso de fuerza mayor, digo yo, no lo sé, yo al menos así lo considero, un caso de fuerza mayor, por tanto se pueden cambiar. Pero fíjate, en eso te digo más, no fue Tebas. Por eso digo, darme argumentos, pero no fue Tebas, fue Consejo Superior de Deportes, la máxima autoridad española, fue la Liga y fue la Federación Española. Los tres se pusieron de acuerdo para hacer valer eso. Por tanto, yo no lo puedo cuestionar. Perdonadme, yo no me quiero escudar en nada, pero yo eso no lo puedo cuestionar. Eso es la información que nosotros tenemos. Si no es real, pediré perdón, pero la que tengo a día de hoy es esa. Por tanto, ahí nadie hizo nada mal. Fueron tres órganos. No fue Tebas que se le ocurrió y lo hizo. Tebas consultó y los tres estuvieron de acuerdo. Que yo soy el deportivo y a lo mejor estaría protestando como él. Totalmente de acuerdo. No lo sé. Pero yo en este momento, decir Tebas se equivocó, no. Serían los tres organismos. Tendríamos que repartir las culpas entre todos, no solo de uno. Pienso yo. Más cosas. A través de su página web está abierto una consulta al celtismo para dotar de nombre a la nueva ciudad deportiva y de manera muy especial limita la posibilidad de que la nueva ciudad deportiva tenga nombre propio. Le preguntaría los motivos y al mismo tiempo me gustaría reflexionar con usted si en casi 97 años de vida que tiene este club no ha habido jugadores, presidentes, entrenadores que, como otros tantos clubs del fútbol español, han visto cómo se le daba nombre a instalaciones o a ciudad deportiva. Y le ayudo o comparto con usted dos nombres propios. Por ejemplo, el de Manuel Rodríguez Alfonso, que en los 97 años, con más de 500 partidos, es el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Celta, su único club profesional, ha sido también director deportivo, o el de Joaquín Fernández Santomé, que murió en las oficinas del club defendiendo un atraco, y seguro que hay más nombres propios. Entonces, eso, me gustaría saber por qué excluye la posibilidad de que la nueva ciudad deportiva pueda ser bautizada con un nombre propio. Gracias. Mira, precisamente por uno de esos temas, precisamente, que hay demasiados nombres propios que merecerían estar. Entonces, lo que decidimos fue no figurar nombres propios. Creemos que el nombre propio en algún momento se finiquita. Tú me hablas de 97 años, pero el Celta va a durar 200 años. Y tú le vas a decir a la afición celeste dentro de 80, 40, 50 años más quieran esos jugadores. ¿Cuántos los podían reconocer? ¿Cuántos los podían saber lo que hicieron o los partidos que jugaron? No, creemos que tiene que ser algo más sentimental, más nuestro, más de todos, más del celtismo. Por tanto, a eso nos fuimos, a buscar un nombre genérico, no un nombre particular. Dado que nos pedía que preguntáramos calquera dúbida que tiveramos en xeral, e se deu unha circunstancia, unha noticia onte no club con 2 positivos e non houbo un pouco comunicación oficial nin confirmación oficial, polo menos nas primeiras horas nas que xurdiu, queremos saber a súa opinión sobre o caso dos xogadores que deron positivos, se temen que poida darse a circunstancia de máis casos, cunha situación que complicara a volta aos adestramentos, se se plantexara en algún momento cambiar un pouco esa volta ao traballo? Mira, nosotros somos tremendamente rigurosos, muy rigurosos. Nosotros no podemos dar nombres, ni queremos darlos, pero aparte de que no queremos,
No podemos. Yo no puedo decir qué jugadores han pasado positivo. Eso es una cuestión, como sabéis, además por el caso de Fuenlabrada, que el laboratorio comunica directamente a la Liga. La Liga no tiene la obligación de decirnos a nosotros los nombres, tiene la obligación de hablar con los jugadores y decirle el protocolo que tienen que seguir, pero ni siquiera a nosotros, si no quieren, no nos dan los nombres. Y nosotros en eso somos muy rigurosos. Respetamos a todos los jugadores y no damos nombres nunca. Pero os digo otra cosa, En este plano de confianza tuvimos otro jugador que lo dio hace mucho, al principio. Lo dio, eran de esos que no lo saben, hizo el siguiente test al cabo de 4 días, ya salió bien. Pero no, quiero decir que no es un caso de que nosotros tengamos que estar diciéndolo o no. Nosotros seguimos rigurosamente lo que nos dice la Liga. Y la Liga dice, el protocolo dice los pasos que hay que dar, que no incumben al club para nada. Hoy esos 2 jugadores volvieron a hacer, igual que todos, los test y esperemos que salgan favorablemente. Son test asintomáticos de muy leve incidencia, que esperemos que hoy ya den negativo y puedan incorporarse lo antes posible. Non pedimos nomes, obviamente, está a privacidade, pero si chamou a atención que todos os clubs foron dando comunicación de que tiñan un positivo, 2 positivos. Houbo como 12 equipos antes de saberse o do Celta que se o comunicaron. E aparte, pues, tamén queríamos preguntar si teme que estes rebrotes que está habendo na sociedade e tamén no fútbol poidan afectar a ese inicio de Liga ou dificultar que o campeonato se desenvolva con certa normalidade. Tienes toda la razón y dentro de eso yo creo que ya lo contesté antes, ¿no? La incertidumbre que tenemos de cuándo va a empezar, qué medidas van a tomar. Os contaba que no nos permiten hacer todavía entrenamientos de contacto, no nos permiten jugar partidos con equipos de fuera del país y los del país están en el aire. O sea, esas incertidumbres las tenemos todos. No sabemos, no te puedo contestar con ningún tipo de certeza porque realmente no lo sé. Xa como estábamos con nomes propios, 2 para rematar. Falase moito nos últimos días da figura de Hugo Mallo. Se contempla vostede a posible saída do que é o capitán do Real Club Celta e se é certo se están chegando ofertas ou por medio do seu representante do club. E tamén que pasa exactamente con Jorge Sáez, que de Valencia apuntaban que querían cortar a cesión de 2 años. Mira, el mercado está tremendamente parado. Es muy difícil. Yo te vuelvo a decir que en todos estos, recordabais antes, 14 años que llevo ya de presidente, nunca vi un mercado tan parado. Y no tan parado porque no haya compras o ventas, sino porque no hay ni siquiera preguntas. En otras temporadas, cualquiera, a estas alturas, tendríamos a 30 representantes que no sabemos muchas veces ni siquiera si tienen ofertas reales o no, no lo sabemos nosotros, pero sí preguntándonos, oye, ¿venderíais a este jugador? ¿Por cuánto? ¿Por tal? ¿Verdad? En este momento ni eso hay. Está todo parado. Por tanto, nosotros preguntas hemos tenido por un jugador, que si estaríamos dispuestos a venderlo, y hemos tenido preguntas por otro jugador si estaríamos dispuestos a cederlo. Pero fuera de eso, nada, con nadie, con ningún jugador. En este momento está todo muy parado y, repito, ni ese movimiento que no sabías a dónde iba a llegar, pero que a lo mejor podía existir cierto interés, ni se está dando ese movimiento a día de hoy. ¿Como club contemplaría saída do capitán? Como club, mira, con un canterano como Hugo, que lleva tantos años con nosotros, haríamos lo mejor para él. Y si él quisiera irse, no le pondríamos ninguna pega. Si él como canterano dice, oye, creo que aquí se me acabó mi tiempo, no quiero seguir, o simplemente tengo una gran oferta que quiero aprovechar,
como siempre hemos hecho con los canteranos. Si pueden progresar, adelante. Eso es lo que nos da la seguridad de que en las categorías inferiores los jugadores quieren venir al Celta, porque primero los hace crecer y después no les corta de raíz su posibilidad de crecimiento. Pero repito, tiene que partir de él. No va a partir nunca del Celta, tiene que partir de él. Perdón, Jorge Sáenz tiene un año más de contrato con nosotros. De momento, fijaros, a eso me refiero, ¿no? Se dice si el Valencia había hecho una oferta por Araujo, si quería pagar la cláusula de Jorge Sáenz. A nosotros, sinceramente, no nos llegó nada. Nada. Y cuando digo nada, es nada. No sabemos si a lo mejor hay periodistas en Valencia que tienen más información del propio equipo que nosotros, pero a nosotros nadie nos ha llamado para esas situaciones que nombramos y citamos el Valencia, como podemos citar otro porque tú lo sacaste, lo de Jorge Sáenz, pero es exactamente lo mismo, ¿no? No hay absolutamente nada. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos por venir. Muy amable.